Ok, ahora vamos a hablar también de las matrices con números complejos. Ok, entonces las matrices con números complejos son matrices en las que al menos uno de sus elementos contiene un número de la forma a más b, tal que i al cuadrado es igual a menos 1. Y a, b son números reales. Entonces tenemos dos ejemplos, tenemos la matriz A y tenemos la matriz B. Las dos son matrices de números reales. Entonces las dos son matrices con dos filas y tres columnas. Vamos a ver, por ejemplo, la matriz A tiene como primer elemento, la primera fila y primera columna, tiene 1 menos 2i, siendo un número complejo, al igual que menos 9i, 4 más 6i, menos 4i y 3 menos 5i. El único número complejo que no tienen es el 2, que no es número complejo, es el 2. Y para, en este caso, la matriz B, tenemos, todos son números complejos. Tenemos 3 menos 7i, por ejemplo, 5i, 2 menos 9i, y pues en este caso es como podemos identificar unas matrices con números complejos. Ok, entonces las operaciones de matrices con números complejos se manejan igual que las matrices con números reales y se aplican todas las mismas propiedades. Además, se cambia que el elemento que contiene el número complejo se trata como una ecuación cuya variable sería la i, es decir, se toma la i como una variable. Ok, perfecto. Entonces tenemos algunos ejemplos de operaciones con matrices de números complejos. Tenemos una suma. En esta primera parte tenemos una suma. Vamos a marcarla aquí, que sepan que es de esta que estamos hablando. Entonces tenemos estas dos matrices A más B. Se suma por igual término a término. Si tenemos el primer término i menos 2i, lo sumamos con 3 menos 7i. Entonces 1 más 3, estos números son dos números reales, se suman. 1 más 3 sería 4, que sería este 4 que tenemos aquí. Y menos 2i más 7i sería este menos 9. Entonces ese es el primer término de la matriz resultante. Y así con todos los términos. Por ejemplo, este término que es un 2, aquí se suma más este 2, dándonos como resultante 4 menos este 9i, ya que en esta no hay números complejos, pero se debe agregar en la resultante. Okay. Revisemos también entonces la multiplicación de matrices. Vamos a verificar un poco. Entonces sería esta que tenemos acá. Esta que tenemos acá. Tenemos A y tenemos B y deseamos multiplicarlo. Aquí vemos la multiplicación A por B en esa imagen. Y podemos ver que se multiplica, como lo habíamos hecho anteriormente, filas con columnas. Aquí vemos que el mismo número de filas, el mismo número de columnas, en este caso de A, es el mismo número de filas de B. Es decir, B tiene dos filas y A tiene dos columnas. Entonces, si por ejemplo multiplicamos el primer término, 1 más i por menos i. Entonces aquí tenemos 1 más i por menos i. Más 2 por 2i. Y es el primer término que tenemos aquí. Y así con todos los términos multiplicamos, simplificamos y esta es la matriz resultante. Una matriz de dos filas y tres columnas. Y la multiplicación escalar en este caso es exactamente igual. Simplemente multiplicamos cada término en este caso de nuestra matriz compleja con el número escalar, en este caso es el 5. Entonces si multiplicamos 5 por 1 menos 2i, nos queda 5 por 10i término a término, al igual menos 4i por 5 menos 20i, y así con todos los términos de nuestra, en este caso de nuestra matriz compleja. Ok, perfecto. Entonces en el siguiente video estaremos hablando de sistemas de ecuaciones lineales. Ok, empecemos definiendo qué son sistemas lineales. Se les llama sistemas lineales porque en el caso de dos incógnitas, digamos x, y, las ecuaciones tienen forma ax más by igual c, cuyos lugares geométricos corresponden a líneas rectas en el plano. Cuando se resuelve un sistema lineal de dos ecuaciones y dos incógnitas, se busca el punto de intersección de dos líneas rectas, si es que no son paralelas. En este capítulo se estudiarán sistemas lineales generales de m ecuaciones con n incógnitas,
siendo m y n cualquier par de números enteros no negativos. Entonces aquí tenemos algunas de las características de los sistemas lineales. En este caso tenemos que vamos a trabajar sistemas con dos o más ecuaciones que contengan dos o más variables de grado 1. Además, se pueden resolver armando una matriz. Esos sistemas lineales se pueden resolver armando una matriz con los coeficientes de las variables y con un sistema de ecuaciones de la forma ax vectorial más b vectorial se representan. ¿Okay? Entonces tenemos aquí cómo se representan en este caso esos sistemas lineales. Digamos que es la primera magnitud de la incógnita x1, esta es la incógnita x2, hasta xn incógnitas a la matriz de los coeficientes. A es la matriz de coeficientes. Se tiene B vectorial, que es una matriz de columna formada por todos los resultados de las ecuaciones. Estamos hablando de esta matriz, aquí. Y es un sistema de todos los elementos de B vectorial igual a 0, es un sistema homogéneo, hay que tener eso en cuenta. Ok, entonces vamos a estudiar también la solución de sistemas lineales con matrices. Con el sistema de ecuaciones representado de la forma ax vectorial igual a b vectorial, siendo x vectorial la matriz columna de las variables. Se puede hallar los valores de x vectorial operando los renglones de la matriz de coeficiente. También los valores que se buscan son intersecciones en los planos o las líneas formados por la ecuación planteada, las ecuaciones planteadas. Si el sistema tiene una solución, es consistente. Si no, es un sistema inconsistente. Ok, entonces existen algunos métodos de eliminación. Están los métodos donde se opera entre renglones para obtener la solución a las ecuaciones. También se puede obtener una solución única, infinitas soluciones y un sistema sin soluciones. Esos son los tipos de soluciones que podemos obtener. Por medio de qué métodos de eliminación podemos encontrar realizar las ecuaciones o los sistemas lineales, método de Gauss y método de Gauss-Jordan. Ya más adelante vamos a explicar en qué consiste cada uno de ellos. Ok, perfecto. Entonces vamos a empezar con las operaciones de renglones. Entonces se dan tres operaciones principales. Las operaciones de renglones está el cambio de filas, está el cambio de escala y la suma de renglones. Entonces cuando hablamos de cambio de filas, hablamos de cambiar la fila y se intercambia de posición con la fila J. Entonces aquí tenemos RI y RJ. Tenemos un ejemplo, vamos a verlo demarcado aquí. Este ejemplo nos muestra A, una matriz de, en este caso, 2 filas y 4 columnas, 5 columnas. Entonces tenemos que la primera fila está conformada por los números 1, 2, 3, 4, 5. Y en este caso la segunda columna, la segunda fila está formada por los números 2, menos 3, 1, 0, 1. Entonces lo que se hace en este caso, pues para demostrar el cambio de filas es simplemente cambiar la fila R2 por la fila R1. Entonces este cambio hace que esta fila, la fila 1, que es 1, 2, 3, 4, 5, luego del cambio pase a ser la fila 2. Al igual que la fila, en este caso, la fila 2 pasa a ser la fila 1. Simplemente es un cambio sencillo. Ahora está el siguiente cambio, que es cambio de escala, que en este caso, ¿en qué consiste? La fila I se cambia multiplicando todos sus elementos por alfa. Entonces tenemos un ejemplo donde tenemos esta matriz, la matriz 1, 0, 2, 2, 3, menos 2, 0, 0, 3. Estos números corresponden a los números para poder hallar, en este caso, la magnitud de las variables. Entonces, en este caso estamos viendo que multiplican R3 por 1/3. Entonces, R3 es estos números de acá abajo, 0, 0, 3, menos 6. Entonces, 0 por 1/3, 0. 0 por 1/3, 0. Y nos quedaría 3 sobre 1/3. Entonces, eso nos da 1, que es este número que tenemos aquí. Y menos 6, este de acá, sobre 1/3 sería menos 2. Eso es simplemente para explicar, en este caso, el cambio de escala, que es multiplicando alguna de las filas por un escalar o por un número fijo. Entonces, la fila I, tenemos la suma de renglones, aquí está representada.
donde nos indica que la fila I se cambia por la suma de alfa veces la fila I más beta veces la fila J. Este es un ejemplo también súper sencillo. Tenemos esta matriz A, tenemos 2 filas, tenemos 5 columnas, y entonces lo que nos está diciendo esta indicación que nos podemos ver aquí, nos dice que la fila 2, es decir, esta fila, se le va a realizar un cambio. ¿Qué cambio se le va a realizar? Se le va a restar menos 2 veces la fila 1, vamos a poner aquí, menos 2 veces la fila 1, más la fila 2. Entonces, ¿qué se hizo? Menos 2 veces la fila 1 más la fila 2. Probemos, por ejemplo, con el primer término, menos 2 veces 1, que es el primer dígito de la fila 1, sería menos 2, más R2. R2 en este caso es 2, que es este número de acá. Entonces, si es 2, vamos a señalarlo, es este número de acá. Entonces, si tenemos arriba menos 2 más 2, nos va a dar en este caso el número 0, que es el de esa fila. Podemos probar también con el siguiente. Menos 2, en este caso por 2, menos 4, menos 3, que es el siguiente dígito que tenemos aquí. Entonces eso nos daría menos 7, que es este de acá. Y así pues con todas las filas de nuestra matriz.